Bienvenidos a todos y todas, soy David Gómez y esto es Ciclismo de ayer y de hoy, un podcast que habla de ciclismo sin filtros. Llegamos al final de la guía de ciclismo 2025. Con han sido 5 entregas que esperamos que os hayan servido para poneros al día y mirar con otros ojos a los equipos, quizás con más o menos expectativas, pero siempre atentos. Y cerramos con el repaso de todas las platillas Pro Tour masculinas 2025. Son muchos equipos para un solo podcast, por lo que hemos acortado todo el debate sobre altas y bajas y nos hemos centrado en los hombres más importantes de los equipos para que así también podáis disfrutar de ellos cuando los veáis en competición. Y todo ello lo haré acompañado de mi compañero de podcast, Miguel Ángel Peláez. Muy buenas, Miguel Ángel. Supongo que con ganas de que se inicie la nueva temporada. Pues muy buenas, David. Y sí, la temporada como tal, bueno, ya ha habido algunas de estas carreras en las que Luke Plav ha sido campeón, ¿no? De Australia contra el crono y Luke Darbridge también con el beneplácito de Plav, ¿no? Ha sido campeón en ruta, pero sí, ¿no? Ya esto empieza un poquito y nos queda, pues esto, ¿no? Los equipos Pro Team que también tienen, pues, alguna chicha que vamos a hablar ahora, ¿no? Pues sí, si te parece, vamos al lío, que tenemos mucho por explicar y si quieres, empieza tú. Pues empezamos con Lotto, la estructura belga que afronta posiblemente su último año como equipo Pro Team, ya que el ascenso lo tiene muy encarado de cara a 2026. La plantilla de este 2025, bueno, presenta sobre todo una característica especial, ¿no? Yo creo que es que los corredores por lo general tienen una media de edad baja y con margen de mejora en diferentes especialidades. Antes menciono a los dos líderes principales del equipo y te doy paso si te parece, porque en cada uno de ellos sería Arnaud Delis y el otro Lennart Van Edvel. En el caso de Arnaud Delis, pues bueno, será la pieza clave, ¿no? Para el conjunto Lotto, su corredor capital, pretenderá estar en la pomada, ¿no? En sus objetivos principales, como pueden ser las clásicas en Omloop, Flandes o Roubaix, y recuperar quizá esa explosividad en los sprint de la que careció un poquito más, ¿no? Parece en 2024 que tuvo ese pasito quizá atrás. Y también Lennart Van Edvel, que bueno, es el mejor escalador del equipo, estando en el lugar adecuado, yo creo, en el momento idóneo, le puede brindar buenos triunfos al equipo, así como aspirar a generales de una semana y, bueno, ver cómo se sigue desenvolviendo en las grandes vueltas, que el año pasado creo que fue en la Vuelta a España, ¿no? Hasta que abandonó, también estuvo ahí en la pomada. Así que, pues, resaltaría para empezar como sus dos cabezas de serie A, Arnaud Delis y Lennart Van Edvel, que son, creo, palabras mayores. Pues vamos a ver, porque Arnaud Delis yo creo que continúa con la asignatura pendiente de sumar más carreras World Tour, ¿no? A sus triunfos. Volverá al Tour de Francia en principio, a ver si puede conseguir, pues eso, ¿no? Romper la lata de los triunfos en el Tour de Francia. Y yo creo que va mejorando año a año y que a ver si este año da un pasito más. Y Lennart Van Edvel, pues es un corredor que la verdad que me gusta muchísimo y que no sé si al final se va a quedar en un puncher, en un atacador, o quizás lo quieran hacer más voltómano. Este año como mínimo va a ir en principio a 2 grandes vueltas, no como ha hecho últimamente. En principio lo vamos a ver en el Tour de Francia y la Vuelta a España, y todo ello antes con esas carreras que le vienen tan y tan bien de principio de calendario, que yo creo que ya mismo lo vamos a ver en acción y seguramente casi obteniendo algún que otro triunfo. Y quizás se plantee, ¿no? Objetivos un tanto diferentes si vas a doblar Tour y Vuelta, ¿no? Quizá en el Tour un poco más a cazar etapas, ¿no? No plantearte tanto la general, que está mucho más cara, y la Vuelta a España pues sí que puede tener ese margen de decir, pues puedo aspirar a un top 5, ¿no? O incluso a un podio, depende de la participación. Después también tenemos otros corredores importantes en el equipo, o considero importantes, como por ejemplo Milan Menten, que bueno, es un ciclista regular que siempre está en la pomada y podría sacar buenos puntos y resultados en favor del equipo. Tiene, pues como digo, puntas de velocidad y buen punch. Brent Van Moer, que veremos si recupera el olfato para coger esas fugas que tuvo hace unos años, y de ser así ostenta, ¿no? Un motor interesante. No sé si me lo estoy inventando, pero creo que se le llegó a comparar en su momento como el nuevo Thomas de Genn de las escapadas, ¿no?
Sí, lo habíamos comentado en el podcast. Sí, sí. Después, después también pues tendrán a un buen nombre, como es el de Alex Segaert, una de las últimas perlas belgas del equipo de desarrollo, grandes aptitudes en crono y con buen motor en general. Puede ser, yo creo que va a ser un año de crecimiento para él, ¿no? En 2024 pues se asentó de alguna forma en la categoría y este 2025 pues sí que se podrá exigir a él mismo creo que un poquito más, ¿no? Y ver hasta dónde puede llegar. Y corto con dos nombres más y después continuamos porque está Cedric Beulens, que ha destacado estos años con Loto en escenarios y carreras puntuales, aunque le falta dar un salto más de calidad a sus 27 años. Y un hombre que me interesa mucho, y con este te doy paso, el de Jarne Van de Par, una de las grandes esperanzas de Loto, velocista joven de gran proyección que, bueno, en 2024 no tuvo quizás un mejor año, pero no significa que haya perdido ni calidad ni proyección. Y yo creo que será interesante seguir su 2025. Quizá esa gran vuelta que no corra Arnaud Delis o si corre el equipo alguna más, ¿no? Porque siempre suele desechar invitaciones, ¿no? Le podría hacer participar a él en un buen escenario. Hombre, aquí has comentado buenos ciclistas como Milan Menten, que yo creo que está aprovechando muy bien todos los huecos que está dejando Arnaud Delis para hacer muy buenos puestos. Y Brendan Moer, yo creo que me sabe mal decirlo, porque aquí no voy a explicar otra vez de dónde sale nuestra afición por Brendan Moer, pero me parece que se le está pasando un poco la tostada y espero que tus palabras de a ver si recupera el motor sea verdad, porque nos haría muy feliz. Ager Seguer es un corredor que yo creo que todavía tiene terreno para aspirar a mucho. Y luego me quedo también con ese Jan Depar, un buen sprinter. Y veremos a ver también, lo tiene complicado, con Milan Mentel, Arnaud Delis, y tendría que aprovechar también todas las oportunidades que pueda tener en ese calendario alternativo. Y creo que también añadiría aquí a un corredor que a mí personalmente me gusta mucho y tiene 23 años y es Geno Vermoes, que es un corredor que tiene, es tipo puncher, es decir, sube cotas, tiene punta de velocidad y lo hemos visto este año pues haciendo buenas cosas. Por ejemplo, recuerdo la victoria que tuvo en la clásica de Gerosberger, que donde hizo una grandísima carrera, pero ha tenido muchas posiciones y yo creo que es un corredor a seguir, un corredor a tenerlo en la lista también. Sí, y también por apuntar dos nombres más que pueden resultar también de cierta importancia, o por lo menos a mí me parecen curiosos. Yo creo que el belga Sebastián Grignard también ha mejorado mucho estas últimas temporadas, o por lo menos se le ve una faceta más regular. No digo que sea de los corredores más importantes, pero sí que podría tener un papel algo más relevante en esta temporada. Y un fichaje, el neozelandés Robin Thompson, ¿no? Que también, bueno, yo por lo menos le tenía en buena estima. Es verdad que ha perdido un poquito de fuelle, ¿no? O de progresión, pero bueno, a lo mejor aquí sí que puede despertar, ¿no? Entre comillas. A ver si le viene bien ese cambio de equipo, por lo que tú decías, ¿no? Que en sus primeros años apuntaba bastante alto también. Muy bien, seguimos con Israel Premier Tech, que no han sido malos los dos primeros años del trienio para Israel y tiene un pie y medio de nuevo en el World Tour. Creo que también favorecido por los bajones de Arkea y Astana, pero no hay que olvidar que ha adelantado también a Jayco, a Intermarché, a DSM, o para qué nos vamos acostumbrando, le vamos a llamar ya no DSM, sino Team Picnic y Cofidis, que oye, que acabaron 2022 así no estará nada mal después de todo lo que vivieron. ¿En qué corredores se van a apoyar principalmente? Pues yo te he cogido aquí, quizás en el pasado, pero bueno. Empezamos con Corbin Strong, 24 años y un paso más el que dio en 2024 para seguir avanzando en el difícil mundo de los sprinters. Quizás le falte aún ser un ganador nato, pocas victorias, pero sí muy buenos puestos. Está claro que es más un sprinter para grupo seleccionado con alguna dificultad, pero eso no quita que fue el mejor corredor por puntos de Israel en 2024. Steve Williams, corredor que en 2024 dio un salto de calidad muy grande, que la esperanza es que lo mantenga, pero no será fácil con lo que hizo la temporada pasada. Se llevó el Santos Tour Down Under, la Flecha Valona, el Tour of Britain, un corredor con mucho puncher y que también fue importante en etapas con final picando hacia arriba.
No nos podemos olvidar de Derek Guy, con un inicio de temporada que nos hizo temer que no sería el de su salto definitivo, pero a medida que se fue acercando el Tour de Francia, lo vimos con otra cara. Pudo llevarse una etapa en la Dauphiné, acabando en un fantástico tercer puesto en la general, y luego siendo protagonista en el Tour de Francia, donde casi estaba en la fotografía final de los mejores. No consiguió etapa, estaban muy caras, pero pudo acabar en un muy buen 9º puesto, que para Israel es toda una proeza en los últimos años. Para este 2025 creo que confirmar en todo lo que hizo le pueda servir para dar otro saltito más. Y aquí en esta primera lista no me quiero olvidar tampoco de Michael Woods. A sus 38 años aún le puede dar una magnífica victoria este año pasado en la Vuelta a España al equipo. Creo que sigue teniendo su olfato ganador, pero para momentos muy concretos. Sí, bueno, estos primeros nombres que has dicho de Israel, yo creo que estoy de acuerdo, ¿no? Con que son los corredores a priori más importantes del equipo, pero lo que se puede ver también, ¿no? El haber mencionado tanto a Corbin Strong como a Steve Williams, Derek Key, no tanto a Michael Woods, que es más veterano, pero bueno, que quizá el equipo está teniendo ese cambio, esa metamorfosis, ¿no? En la que, bueno, llevamos años acostumbrados a que sus corredores más importantes, ¿no? Sean corredores que no es que lleguen de vuelta, ¿no? Al equipo, pero bueno, ya con cierta edad, se me ocurre ahora André Greipel, por ejemplo, el propio Michael Woods, que sí que sigue manteniendo un buen nivel, Fusland o Chris Froome, entre otros, y yo creo que también es bueno para la salud de este equipo, sin menospreciar ni mucho menos a todos los buenos nombres que he mencionado, pero como cambio generacional creo que están bien cubiertos con Corbin Strong, que es un corredor que cada vez va más y ha demostrado, ¿no? Esa fuerza, ese punch que tiene Steve Williams, que esa irregularidad que tuvo en Bahrein parece que la ha solventado con creces, ¿no? En Israel, y veremos si, como comentas, si puede mantener esas expectativas que ahora hay depositadas en él. Creo que repetirá Tour Down Under esta temporada. Veremos si se le da tan bien como la pasada. Y Derek, y sobre todo yo creo, ¿no? Que es un corredor que es verdad que el año pasado pues le volvimos a ver ahí. Yo creo que personalmente creo que puede dar más aún, ¿eh? Yo creo que se le puede sacar más jugo a este corredor y veremos si 2025 es su año, pero creo que son nombres ilusionantes. Lo que tú dices, yo creo que hay un cambio de rumbo. Sí que es verdad que ahora hablaremos de Luchenko, de Jan Hill, que serían de la vieja escuela, pero sí que es verdad que también vamos a hablar de otros jóvenes que también han entrado, ¿no? Por tanto, yo creo que ahora sí que se están haciendo un poquito mejor las cosas, ¿no? Mezclando veteranía con juventud, cosa que antes solo era veteranía. Por eso empiezo con otros corredores, con Alexei Luchenko, creo que uno de esos fichajes que recuerdan al Israel de los primeros años cuando iban fichando corredores un tanto, vamos a decir, pasados. Vamos a ver si el cambio de equipo lo reactiva para poder ver ese Luchenko que un día no te lo esperas, te sorprenda y te gana un Giro de Abruzzo. Jan Hill, fichaje también de este año, creo que para reforzar el equipo en montaña, y me da que para poder ayudar a Derek Guy en esa mejora que seguro esperan en el próximo Tour de Francia. Por tanto, me parece un fichaje muy acertado. Joseph Blackmore, 21 años, sigue siendo un corredor ilusionante, lo ha tenido bastante protegido y con acierto, disfrutando carreras menores, pero tenemos que recordar que es el actual ganador del Tour del Avenir y de la Lieja Sub-23, además del quinto en el Mundial de Ruta Sub-23, por tanto, todo un portento. Siguiendo con los jóvenes, Matteo Riccitello, buen escalador, del que se sigue esperando mucho. Riley Shimon, un buen clasicómano que no acaba de estallar. Ethan Vernon, fichaje de este año, cambio de aires. A ver si le sienta bien y vuelve a ser el buen corredor que parecía que estaba destinado a ser. Y me quedan dos viejas glorias también, o dos que tienen más edad, como Pascal Ackermann, sprint en horas bajas. Lo intentó en varias carreras, pero no tuvo la fortuna de cara. Creo que 0 victorias al final, que es un resultado duro para un sprinter en 2024. Lleva sin ganar desde julio de 2023, aunque puede hacer 3 veces tercero en etapas de Tour de Francia. Y Tom Van Asbroek, que sigue siendo uno de los referentes del equipo en pruebas de un día. No es un ganador, pero sí un coleccionista de buenos puestos. Sí, son nombres como estamos comentando y quizá lo certifico más, ¿no? Que, bueno, ha salido a la palestra Pascal Ackermann, ¿no? Que quizá pues también, como has comentado, ¿no? En ciertas horas bajas, ¿no? Parece que no vuelve a ser el que
el que fue, pero después tiene, pues como has dicho, ¿no? Matthew Richitelo, Riley Sihan, que también sorprendió a las primeras de cambio con con el equipo, creo que se adjudicó la Paris Tours, ¿no? Desde hace unas temporadas, casi estrenándose con el equipo, y los fichajes también, ¿no? De Ethan Vernon, que es un sprinter que busca más protagonismo. Y a mí me gustaría también resaltar algunos nombres como el de Marco Frigo, por ejemplo, que me parece uno de los escaladores más interesantes que puede tener también el equipo. Algunos más veteranos como Simon Clark o Hugo Houle, ¿no? Que también, pues, no quizá por rendimiento, pero sí por galones dentro del equipo. Y un último que no sé si será importante o no, pero yo le tengo la cruz también, es porque me gusta esa característica como corredor, pero Jake Stewart, yo creo que con un buen calendario también le podría aportar buenos puntitos. Es un corredor que sale de Grupamá, creo recordar, y Sí. a mí me resulta un corredor simpático, o sea, le tengo la X puesta. Quizás viene un poco de bajada y esperemos Sí. que el cambio le pueda venir bien. Y oye, no comentamos nada de Chris Froome porque dice que en principio se tiene que retirar ya este año, cuando acabe la temporada. Es decir, que ya acabaremos de hablar de Chris Froome. Sí, y que por como estamos, digamos, o como está estructurado este podcast, ¿no? Que es corredores importantes de esos equipos pro teams, por desgracia, Froome dejó de ser importante en Israel hace un par de temporadas. Hace muchos años, sí, sí. Continúa. Pues si te parece, sí, pasamos a One X Mobility, el equipo noruego, uno de los equipos más potentes de Pro Team, y estará presente nuevamente en prácticamente, yo creo que todas las citas importantes del calendario. Y qué corredores importantes pues pueden defender sus intereses. Pues yo comenzaría por tres nombres principales y después desarrollamos unos cuantos más, pero creo que Alexander Kristoff, para empezar, ya es verdad que no es el de sus años dulces, ¿no? Pero sigue siendo, creo que, un peso pesado dentro del equipo escandinavo, y que muchos triunfos a sus espaldas, y bueno, y que seguro también que pretende sumar alguno más en este 2025. Magnus Cort Nielsen, ¿no? El bigote más característico del pelotón, ¿no? Que se ha hecho importante dentro del equipo 1X, 4 triunfos en 2024 y un rendimiento regular hacen que nuevamente este año las opciones de éxito del equipo pasen por las piernas de este veterano corredor. Y otro no tan veterano como los dos mencionados y con más, creo que, margen de mejora, es Tobias Halland Johannessen, que bueno, no ha sido un mal año para el noruego, aunque si nos basamos en las expectativas quizá que se depositan en él, pues no ha dado ese gran paso adelante, ¿no? Rozó varios triunfos en 2024, fue sexto en la flecha valona, pero en 2025 tendrá, yo creo que como asignatura pendiente, quizá afinar un poco más la puntería, ¿no? E ir curtiendo ese palmarés de triunfos, ¿no? Creo que tiene piernas para ello, y bueno, veremos, ¿no? También la incógnita que a mí también se me presenta, ¿no? Si es corredor para generales. Yo creo que todas estas incógnitas habría que ir destapándolas ya en el caso de Johannessen. No sé tú cómo lo ves, David. Ojo con Christoph. El año pasado, ahora lo estaba mirando, 8 victorias. Eso no lo hacía desde 2019, parece mentira. Y no son carreras menores, ¿eh? Es decir, no son .2 ni nada, sino son carreras algunas Pro Tour. Es decir, que la verdad es que lo está haciendo todavía muy bien con la edad que tiene. Magnus Cort, pues qué vamos a decir, un corredorazo que la verdad es que ha entrado muy bien en el equipo y se lo está currando mucho y continúa manteniendo el nivel. Y de Tobias Halland Johannessen, pues que por los problemas de salud tampoco yo creo que se ha quedado un poco frenado. Vamos a ver si puede estar ya bien al 100% y puede ser ese corredor que hace unos añitos, 2 o 3 años, pues esperábamos que fuera, ¿no? Aquello como un gran aspirante, ¿no? También a vueltas por etapas. Y a mí me gustaría que estuviera ahí en esa pelea. Pues sí, pues sí. Bueno, y otros corredores importantes, pues
para empezar un fichaje de esta temporada, como es el caso de Andreas Kron, que lo considero un refuerzo muy interesante. Viene de Lotto, donde fue una pieza clave en el equipo y sonando también para algunos equipos World Tour antes de hacerse oficial este fichaje por 1X para seguro tener un papel protagonista en las opciones del equipo durante el año. Aumentar el número de triunfos y la presencia en carrera con este corredor, si está en estado de gracia, ¿no? Creo que puede traducirse en por qué no conseguir triunfos de entidad. Otro nombre muy interesante es el de Soren Guaresjol, el gigantón noruego, que será otro de los más importantes o más interesantes a seguir en este equipo. Es clave en el treno de los velocistas, sabiendo llevar las riendas también de líder en algunas carreras y rascar algún triunfo, aparte de su buen hacer contra el crono y también dejarse ver en clásicas. Así que creo que es un corredor de los más valiosos de este equipo. Otro nombre, tú, David, cuando lo consideres, me cortas, ¿eh? Rasmus Tiller también, que tendrá nuevamente un papel importante en clásicas, además de en los trenos de los velocistas, y conformará, yo creo que junto a Guaresjol y Christoph, los tres quizá con más opciones, ¿no? De tener éxito en las clásicas de un día de el equipo. Otro nombre importante creo también, ¿no? El de Andreas Leknesund, ¿no? Que tuvo un primer año, el de 2024, algo irregular, para el que en su momento creo que llegó como fichaje, no sé si estrella, pero sí en el que se depositaban muchas expectativas. Creo que necesita el equipo de su buen hacer nuevamente, tanto en montaña como en crono, y si llega al nivel del Giro 2023, donde fue octavo en la general y vistió la maglia durante varias etapas, creo que puede alzar las expectativas de 1X en las generales, que quizá aún sigue siendo su asignatura pendiente, ¿no? De alguna forma. Y lanzo un par de nombres más y ya termino con 1X, porque tampoco podemos dejar de lado, creo que, a Jonas Abrahamsen, ¿no? Una de las sensaciones del Tour de Francia 2024, su lucha, pundonor y motor, ¿no? Hizo que se llevara muchos elogios y miradas. Y encara, creo que yo, un año, creo que diferente, ¿no? Creo que si afina objetivos ya se ha demostrado de su calidad para pelear en cualquier escenario. Y acabo con Johannes Skulset, que creo que es un nombre a marcar con una X. El joven escalador de 20 años dejó muy buen sabor de boca en su primer Tour de Francia, y hay que decir también que era su primera gran vuelta como profesional, y que, bueno, este año podría ir a más y, por qué no, estrenar su palmarés. Creo que tiene piernas y calidad para ello, y creo que, bueno, de lo mejor quizá de la nueva factoría de jóvenes prometedores de 1X. Pues imagínate los corredores que acabas de nombrar, que yo creo que todo el mundo quisiera en su equipo, ¿no? Kron, Barenshorst, Tiller, Leknesund, Abrahamsen, es decir, que con esos son corredorazos. A mí me encanta Rasmus Tiller, sobre todo cuando lo veo en carreras de un día, que es un comodín, como siempre decimos, ¿no? Que siempre está ahí el tío en la pelea. Vamos a ver si Andreas Kron vuelve por lo que fue aquel corredor que cuando venía a Volta a Cataluña tú sabías que iba a rascar una etapa, sí o sí. Es decir, que iba a haber una etapa de la Volta a Cataluña donde hubiera, no sé, un puerto cerca de meta donde se hiciera selección y Andreas Kron iba a aprovechar y iba a ganar. Esperemos que vuelvan. Y los demás yo creo que el que tenemos que esperar un poquito más es el Leknesund, tú que lo conoces más de DSM, a ver si vuelve, porque yo sí que considero que el año pasado fue un fichaje top para este equipo y se ha quedado un poquito corto y le podría venir muy bien. Oye, y lo que estoy alucinando es los últimos años se está trabajando muy bien en el norte, tanto en Dinamarca como en Noruega, sacando muy buenos corredores. Yo creo que en parte a lo mejor tiene que ser esas carreras amateurs que hacen muy a menudo por allí, por Dinamarca y por Noruega, cosa que por aquí a lo mejor nos falta un poco más, y que hacen que los equipos pues se puedan hacer grandes, ¿no? Y por eso vienen estos corredores. La verdad es que continúa siendo un 1X que gusta, que ilusiona y sobre todo lo que tú has dicho, quizás
La asignatura pendiente serían las vueltas por etapas, y eso que tienen corredores como Lendelsun y tienen como Tobias Harald Johannessen que lo podrían hacer muy bien, y el mismo Pulset, que yo creo que también estoy contigo, que es una de esas prometedoras piezas que vamos a ver si sigue adelante. Seguimos con otro equipo que yo creo que también promete mucho, sobre todo está haciendo muy buenos fichajes en los últimos años, y es el Tudor Pro Cycling Team. Ha realizado este año 2 fichajes en concreto muy importantes que se suman a los fichajes importantes que ya hizo en 2024, y es a día de hoy la base del equipo que crece en importancia con el objetivo claro de tener una participación en el Tour de Francia, pero también con un ojo puesto en ser equipo World Tour ya de cara al siguiente trienio. Si tomamos como referencia 2024, quedó en la posición 22ª y a 3.200 puntos de la posición 18ª. Por tanto, recortando puntos respecto a las posiciones World Tour. Corredores importantes, pues los que he mencionado antes. Mark Hirschi, que decir que se ha convertido en el corredor más importante del equipo, como mínimo en cuestión de puntos, y que teniendo un calendario como el que tiene Tudor, podría conseguir muchos si su rendimiento es el mismo que el de las últimas 2 temporadas. Así que no tendrá problemas para elegir calendario, aquí no tendrá problemas, y ser líder. Julian Alaphilippe, parecía difícil que podría volver a su nivel de hace 3 años. Pero lo que hizo en 2024 da muchas esperanzas que con el cambio de equipo, con un nuevo enfoque, con nuevas fuerzas y confianzas renovadas, vuelva a darnos tardes de gloria. Matteo Trentin, a sus 35 años, sigue siendo un rendimiento bastante bueno, consiguiendo buenos puestos y alguna victoria de calidad como el Etias Tour de Wallonie. Corredor importante por su experiencia y diría que en cierta forma jefe de ruta del equipo allá donde va. Michael Storer, se puede decir que renacido para el ciclismo en 2024 tras su paso por el Tudor. Una buena noticia para él y para el equipo. Una de las mejores actuaciones, poder ser 10º en el pasado Giro de Italia, que quizás ya no lo recordamos. Cosa impensable en las 2 últimas temporadas. Quizás el enfoque sería ser ese, ¿no? El de ir a buscar vueltas por etapas e intentar buenos puestos. Y 2 más, antes de darte paso. Arvid de Klein, uno de los corredores que mejor rendimiento le está dando Tudor y mucha visibilidad con buenas actuaciones en el sprint. Además, el equipo confía plenamente en él. Él también se ha crecido y por eso su victoria, por ejemplo, en una de las etapas de la París-Niza del año pasado. Y Alberto Dainese, otro de los buenos sprinters del equipo, no comenzó el año muy bien, con una baja por una caída que tuvo. Eso hizo que empezara tarde la temporada. No destacó en el Giro, como en otras ocasiones. Vamos a ver cómo se presenta esta temporada. Aún tiene una buena edad, 26 años, para seguir dando alegrías al equipo. Pues yo creo que la mejor forma quizá de resumir lo que será Tudor esta temporada es que a priori, ¿no? Y esperando a los resultados, el salto de nivel de plantilla que yo creo que es considerable, ¿no? Yo creo que, bueno, los fichajes de Mark Hirschi y de Julian Alaphilippe le dan otra dimensión al equipo. Ya no creo que se plantee el debate a lo mejor o que se tenga la incertidumbre sobre si Tudor correrá, pues por ejemplo el Tour de Francia esta próxima temporada o ya no el Tour, pero carreras importantes, grandes vueltas. Yo creo que con Alaphilippe, con la figura de Alaphilippe, el Tour lo tienen bastante encaminado, ¿no? Y yo creo que pues seguir creciendo. En el caso de Mark Hirschi, que a mí me parece el mejor fichaje, porque es verdad que Alaphilippe tampoco viene mal de forma, ¿no? De hecho, sorprendentemente, ¿no? Y con ese giro que hubo en los acontecimientos, se fue bien de su quick step, ¿no? Al final. Pero que sí, creo que Mark Hirschi viene en horas bastante altas, ¿no? Esa temporada 2024 de castigo, entre comillas, que se lo planteó UAE sin correr ninguna gran vuelta, le ha servido para, creo que, superar la decena de victorias el año pasado, ¿no? Y yo creo que, bueno, el punto de inflexión debe ser tal que, oye, ¿por qué no? Con este equipo, donde sí que va a poder ser líder, ¿no? Y no tendrá tanta competencia al lado como en UAE, poder desarrollarse esa temporada de forma diferente, marcando nuevamente quizás sus objetivos, como le pasó en Sunweb cuando estuvo. Y los otros nombres que has apuntado, pues Arvid de Klein y Alberto Dainese, yo creo que sprinters bastante fiables y que pueden sacar victorias y puntos. Y Michael Storer también, ¿no? Es un corredor que, bueno, quizá aún
no ha llegado al nivel que mostró antaño en FDE, pero poco a poco parece que también va sacando mejores puestos, ¿no? Que ese momento que tuvo de más bajo. Ujú. Y te digo cuatro nombres más de forma un poco más rápida. Marius Maynofer, 24 años, sprinter de fuerza que no ha tenido su mejor 2024. Vamos a ver qué pasa. Mark Bremer, 22 años, buen escalador que sigue avanzando, aunque a pasitos cortos. Yaris Boisar, buen escalador que se ha quedado un tanto estancado desde 2024 y a lo mejor ahora ya Tudor empieza a quedar un poco grande. Y Michael Zinjar, especialista en cronos. Con esto cerraría un poco el equipo Tudor. Buenos corredores, ¿no? Sobre todo también el caso de Meyerhofer, ¿no? Que a ver si da ese pasito más hacia delante. Y, y el caso también de Marco Brenner, ¿no? De Janis Boisar, que son buenos escaladores que aún no han dado ese paso más, quizá, ¿no? Y pues pasamos, si te parece, a Total Energies, el equipo francés, que bueno, el año pasado cosechó 13 victorias, si no me confundo, pero es verdad que no de un nivel muy destacable, salvo, eso sí, la de Anthony Turgis en el Tour de Francia, que le salvó por completo, yo creo que la temporada, ¿no? Porque hasta ese momento estaba siendo un poquito difícil para ellos poder sacar esos resultados. En cuanto a esta temporada, pues bueno, creo que es un equipo que de alguna forma sigue perdiendo algo de potencial temporada tras temporada, les está costando, ¿no? Quizá suplir las bajas que ha tenido estos últimos años o el mejorar la plantilla, y como nombres principales pues empezaría por el de Anthony Turgis, que creo que sigue siendo pues ese corredor quizá de primera plana, ¿no? Que sigue teniendo el equipo y como el que sigue sacando esas victorias importantes, como por ejemplo en el Tour de Francia. Después también otros nombres como el de Pierre Roger Latour, ¿no? Un ciclista que, bueno, quizá ya cada vez pues va tirando más de pundonor, ¿no? Que de esas piernas que atesoró en su momento en AG2R, ¿no? Pero bueno, es un ciclista pues bastante valioso para el equipo. Y dos nombres más, y continúo después con otros tantos, pero antes te doy paso, David, porque creo que los líderes más importantes del equipo se cerraría con Mathieu Bourguedot, un corredor también siempre combativo, apto para muchos tipos de terreno, para terrenos más quebrados también, y que creo que saca bastante las castañas, perdón, del fuego también a este equipo. Y otro que no ha tenido tanta suerte, pero creo que es el mejor escalador que tienen para toda la temporada, un año más, creo, Steph Crash, ¿no? El corredor belga que siempre tiene muy mala suerte, pero es bastante buen escalador. Cuando está en forma, aguanta con los mejores, como ya se vio en el Tour. Ujú. Total Energy es un equipo muy peleón y creo que cuando fichan a alguien le dicen, a ver, ¿este es peleón o no? Pues venga, que se venga para acá, para el Total Energy, porque lo que vamos a hacer es batallar. Es complicado, tener un equipo que sea así batallador. Yo qué sé, me recuerda a los años 80 al Huesitos, al Dormilón y a todos esos equipos que no tenían un líder claro para ir a ganar carreras, pero sí que tenían muchos corredores que podían hacerlo muy bien en esas batallas, ¿no? Y todos los que has dicho aquí, pues son batalladores, ¿no? Desde Turguís a Latour, ¿no? A Burguedó, son corredores muy batalladores. Y supongo que ahora en la siguiente tanda me vas a mencionar dos o tres más que sí que han dado un saltito más este año y que me parecen corredores más interesantes y que me parece mentira que alguno de ellos continúe, bueno, sobre todo uno que continúe porque ya estaba, otro no, porque es un fichaje de este año, estén en el Total Energy. Pues sí, pues continúo, ¿no? Con esos nombres también que considero importantes, y si no tú, bueno, pues apuntas Los también añado. Sí, después sí. los que más sean de ese tipo que consideres. Pero bueno, para empezar, yo creo que el nombre de Sandy Dujardin, ¿no? Creo que es un ciclista que se ha ido haciendo grande en este equipo poco a poco y llegó como un joven francés, y creo que en carreras menores, eso sí, ¿no? Pero que se ha ido haciendo un hueco dentro del equipo y sacando
ciertos puntos al equipo francés. Alexandre Delettre también lo quería mencionar porque sube de Continentales, que, bueno, posteriormente recuerdo este corredor que pasó por el Delco Marsella, que ya está extinto desde hace un par de años. Después se fue a Cofidis por su buen hacer en ese equipo y dio ese bajón, ¿no? A Continentales, aunque pues le ha dado otra oportunidad Total Energies y será interesante ver también qué papel desempeña. Y lanzo dos nombres más y ahora complementas tú, David, porque, bueno, Lorenzo Mancin, más veterano este corredor, pero también siempre se lleva alguna victoria también por allí, por Ruanda, por esos destinos más exóticos, pero que al final de cuentas, oye, al final de la temporada, Total Todo Energies, suma. Ujú. claro, todo suma, exactamente. Y otro más, el de Jason Tesson, que con este ciclista tengo cierto, no sé, me genera emociones encontradas porque creo que estaba en el Auber 93 antes de fichar por Total Energies y en calendario francés era un sprinter en su momento bastante puntero, destacó muchísimo y cuando recaló en Total Energy yo personalmente pensaba que iba a tener más importancia de la que hasta ahora ha podido tener o más, o no, no sé, no más margen de mejora. No sé tú qué opinas. Pues opino lo mismo que tú. Yo creo que estaban esperanzados porque tuvieron un nuevo, yo que sé, Arnaud Demer en el equipo y la verdad es que se ha quedado ahí a medio camino. Además, empieza mal 2025 porque el otro día se lesionó y está de baja ahora mismo. Tesson. Luego, Alexander Delettre, ese te lo comentaba yo, quería que saliera este nombre porque lo fichan del San Michel y la verdad es que tuvo como 2/3 de temporada donde estaba en todas las peleas con un equipo como el San Michel, que es muy complicado meterse en esas peleas, además haciendo muy buenas carreras. Por tanto, no me extraña que al final acabara fichando por un equipo como el Total. Y quizás yo sumaría otro nombre aquí, que es uno de los que le ha dado más rendimiento a Total Energy, que es el Emilian Genier, que es un corredorazo también. Es decir, que ese es lo que decía yo. No sé cuánto tiempo va a aguantar aquí en Total Energy, porque ha hecho muchas carreras muy buenas, sobre todo, a ver, mucha regularidad a la hora de meterse en etapas, pero es que ha estado, no es un ganador, porque le falta eso, ganar, pero ha estado en muy buenas posiciones haciendo tops en muchísimas carreras. Así que al final veo que llegó a ganar una carrera en Japón, una de las vueltas por etapas que hacen por Japón allí, una ronda, pero a este Emil Janier yo creo que tendría que volar ya del Total Energy. Y si quieres continuamos con el Caja Rural, Seguros RGA. Buena temporada la que hizo en 2024 Caja Rural, acabando en la posición 24ª del ranking UCI y tendrá el reto de continuar en esa posición, aunque ha perdido dos de los tres corredores que más puntos le aportaron el año pasado, Aular y Cepeda. La buena noticia es que ha hecho un par de fichajes más que de altas y por tanto tiene una plantilla más amplia y con algunos fichajes prometedores para el equipo. Empezamos, si quieres, por los cuatro nombres más importantes que yo creo que tiene el equipo. Guillermo Tomás Silva, ahora mismo el corredor más importante del equipo en rendimiento. El año pasado le aportó buenas posiciones en algunas pruebas de un día y casi a punto de lograr una victoria en Pro Tour. En vueltas por etapas consiguió alguna etapa y alguna buena posición final. 23 años y a este paso no sé si le quedará mucho tiempo en Caja Rural. Eduard Prades, 37 años, y su mejor temporada, la de 2024, desde los últimos 5 años. Pudo conseguir una victoria en la vuelta por etapas de la Volta a Algarve y algunos buenos puestos en pruebas de un día. Se podría decir que es un seguro en muchas pruebas por su regularidad. Fernando Barceló estuvo inspirado en muchos momentos del año consiguiendo algunos tops y se quedó cerca del triunfo en algunas carreras. Y el último, Joan Bou, fichaje de este año, creo que necesitaba un cambio de aires y por eso creo que se puede convertir en un buen refuerzo de cara a las carreras en montaña para Caja Rural. Sí, bueno, son nombres bastante interesantes, ¿no? Caja Rural también, pues, por lo que has comentado, ¿no? Por el tema de la marcha de Aular y Cepeda a Movistar, ¿no? Pues se han visto, pues, con la pérdida de sus dos mejores corredores en lo que a puntos se refiere, pero sobre todo, ¿no? El buen sabor de boca que ha dejado, creo que Tomás Guillermo Silva.
es un filón en ese sentido, ¿no? También, y un buen hacer también con los fichajes, porque el de Joan Bow, por ejemplo, me parece un gran fichaje, ¿no? Quizá, y no es por ni mucho menos hacer de menos a Euskaltel, pero es verdad que, bueno, Euskaltel lleva unos años en una situación un poquito más compleja que Caja Rural, ¿no? Entonces, pues a lo mejor este cambio de aires también le sirva a él para mirar a otras cotas. Y en el caso, pues bueno, de Eduard Prades y de Fernando Barceló, los hombres más veteranos, entre comillas, ¿no? Dentro del equipo y que pues siempre le aportan algún resultado. En el caso de Eduard Prades, cercano a los 40, pero creo que manteniendo un nivel, como has comentado tú, ¿no? Que 2000 temporada desde hace un par de años. O sea, yo creo que está sabiendo terminar quizás sus últimos años a un nivel bastante respetable y que, pues, ¿por qué no? Quizá en pruebas de menor entidad, pero sí que pueda seguir optando a esos triunfos o a esos puntos. Y no es fácil. Otros corredores, Joan Nicolau, muy activo en pruebas de un día. Tyler Stites, fichaje este año. El norteamericano hizo una buena campaña en su país siendo un corredor completo en cotas, sprint e incluso en crono. Vamos a ver cómo se adapta, pero pinta que podría ser importante. Abner González, otro que vuelve a un equipo español después de salir de Movistar, pasando por Portugal, donde tuvo un buen rendimiento. Vamos a ver si en este Pro Tour puede demostrar aquello que le vimos al firmar tan joven en Movistar. Ahora tiene 24 años. Una buena edad, yo creo, para seguir haciendo cosas en escalada. Jakub Otruba, fichaje también de este año. El checo no tuvo su mejor 2024, pero si retoma el golpe de pedal de 2023 puede ser una gran aportación al equipo. Suele ser un corredor regular en vueltas de una semana por superar cotas. Yuri Letao, buen sprinter, quizás dio un paso atrás en 2024, pero la clase la tiene. Y finalizo con Alex Molemar, muy merecido su fichaje y vuelta a un equipo Pro Tour. Luchador nato, se lo ocurrió mucho en los 2 años que estuvo en la categoría continental, incluso logrando victorias de etapa y algún que otro buen puesto en vueltas de una semana. Pues sobre todo este último nombre, ¿no? Este fichaje, el de Alex Morena, creo que es de lo más merecido que ha habido en estos últimos años, porque es lo que has recordado tú, ¿no? ¿Qué batalla se dio cuando estaba en el Electro Hiper Europa, ¿no? Y qué bien lo hizo y qué chica se le quedaba quizás esa categoría. Así que también se le conoce en el ciclismo español, ¿no? Por haber estado en Burgos y demás. Así que también es un fichaje bastante interesante que creo que va a dar la talla. No sé si conseguirá algún triunfo, eso ya es más difícil, pero que es un ciclista que sabes que te va a luchar, que se va a dejar ver en carrera, que va a dar la talla. Y los que has comentado después también son muy interesantes. Abner González tiene esa oportunidad, ¿no? De redimirse quizá de esa salida que tuvo en Movistar que le desterró, entre comillas, a la categoría continental. Jacobo Truba también yo lo comparto contigo, es un corredor muy interesante que si recupera ese golpe de pedal puede tener incluso margen de mejora. Yuri Leitao también, que creo que va año a año va a más y puede que sea el sprinter referencia este año de el equipo. Y en definitiva, ahora veremos, David, otros equipos españoles, pero también Caja Rural se suma a esto de los fichajes un poco más exóticos. Bueno, si te parece, pasamos al Q36.5 a otro equipo más, porque los suizos dan pasos hacia adelante, parece, cada temporada que pasa. Tras un 2024 con 5 triunfos, encaran, este año con una plantilla mejorada y con claras opciones, si saben manejar bien sus piezas, de poder mejorar con creces esas estadísticas. En lo que a corredores importantes se refiere, voy a mencionar 4 primeramente y después ya pues partimos con el resto, porque creo que para empezar, Tom Pidcock, sin duda, el británico será la pieza angular del proyecto del equipo. Es un fichaje inesperado tras su reciente salida de Ineos, tras verse deteriorada, un poco su relación con el equipo
británico. Aquí gozará, eso sí, de un calendario a su antojo y un equipo a su servicio para lograr sus objetivos y a la postre hacer más grande este proyecto. Así que yo lo catalogaría como de los refuerzos más impresionantes de los últimos años. Después también otro nombre, el de Giacomo Nizzolo, el veterano velocista italiano, que bueno, presenta muchas incógnitas en lo que a sus rendimientos se refiere. Lesiones muy difíciles le han impedido mostrar su mejor nivel y cabe el interrogante de qué versión mostrará en 2025, pero bueno, sigue siendo un peso pesado dentro de este equipo. Matteo Mossetti, ante las dudas también referentes a Nizzolo que hemos comentado, su compatriota Mossetti se posiciona como el referente en las llegadas masivas del equipo. El italiano ha demostrado, creo, su buen hacer en las llegadas y que en un buen día puede competir de tú a tú casi contra cualquier velocista. Y creo que junto con Pidcock quizás sea el hombre con más galones o con más opciones de éxito dentro de el equipo. Y termino por ahora con Damien Howson, que creo que llegar a Q36 le dio al australiano una vida extra en su carrera deportiva, muy posicionado como gregario de equipo en Mitchelton, el antiguo Jayco, y desde que está en este equipo ha sacado a relucir sus mejores aptitudes, llegando a ser un respetable líder del equipo en carreras, sobre todo de una semana donde pelea por buenos puestos en la general. Así que esto es de entrante de un equipo también en crecimiento, ¿no? Sí, el sorprendente fichaje de Tom Picott, ¿no? Detrás de eso ya sabemos que hay otras historias, pero bueno, ahora está aquí. Vamos a ver, yo tengo muchas dudas de ver cómo va a afrontar la temporada, qué va a hacer, a qué se va a dedicar, a dónde va a ir a correr, ¿no? Es complicado, ¿no? Estar en un Ineos, bajar a un Q35.5 y un poco tampoco saber bien qué carreras vas a poder disputar y qué carreras no, porque al final están las limitaciones de por medio, ¿no? Pero bueno, esperemos que tenga suerte, que nos pueda dar alguna diversión tópico en este equipo. El resto, pues, a ver, Moschetti, pues lo que tú dices, es un corredor que tiene calidad y que en una buena tarde pues tenga una clásica de Almería y ya está. Y Nizzolo, pues quizás lo que tú dices también, 35 años, empieza a ser pesado para un sprinter a esa edad, poder tener una regularidad y también si al final tiene problemas también de salud, pues la cuestión se complica un poco más. En el caso de Pidcock, es cierto lo que comentas, yo estoy de acuerdo, pero oye, ha firmado hasta 2027. O sea, que es un contrato, a ver, tampoco es muy largo, pero joder, sus 3 años están. Sí, sí. O sea, que algo debe confiar en el proyecto, en el calendario, ¿no? Que pueda hacer. Otro par de nombres para ir terminando con Q36 y nombres interesantes. Para empezar, el de David de la Cruz, ¿no? El segundo año del español en el equipo. Veremos cuáles son sus objetivos. Su fuerte es la regularidad y quizás tenga la espina que le puede quedar, ¿no? En pelear o ganar algún que otro buen triunfo durante la temporada. Gianluca Brambilla, otro corredor que rebosa veteranía, buen olfato para fugas y terrenos quebrados, aunque sus mejores años parece que al igual que Nizzolo, ¿no? Han pasado un poquito, aún así la calidad está ahí, puede que le quede una bala en la recámara. Otro nombre y fichaje, Yannick Steinle, que llega de Soudal Quickstep y se posiciona como el hombre referencia en algunas clásicas, además de, por qué no, desempeñar un papel esencial, creo, en los objetivos para las opciones de Tom Pidcock. Es un corredor con velocidad y punch que, de estar en buena forma, también podría sumar a las estadísticas ganadoras del equipo. Otro nombre interesante, el de Mark Donovan, corredor al que le cuesta cosechar triunfos, pero con calidad y regularidad para estar ahí en ciertos momentos importantes. Creo que es un valioso confiable dentro de este equipo. Fabio Christen también, corredor que llega desde IF y que seguro está con ganas de demostrar buenas aptitudes en todos los terrenos a priori, pero le falta esa confirmación, ¿no? Que le lleve a dar un pasito más. Y un par de nombres más para ir terminando con el de Milan Bader, el neerlandés, que llega desde Visma, donde hemos visto destellos de su calidad, pero la mala fortuna
las lesiones no le han dejado desarrollarse quizá más allá. Si aquí encuentra esa confianza y regularidad que le han faltado, quién sabe cuál es su techo. Yo creo que es un corredor de los más interesantes que tiene este equipo también. Otro nombre más, el de Walter Calzoni, una de las jóvenes promesas italianas de este equipo. Y para terminar con los importantes, que reconozco, David, que me voy un poquito por la parra, pero es Joer Bucks, que también sale de UAE en busca de más protagonismo y rendimiento. En Alpecin mostró de lo que era capaz y creo recordar que le ganó una clásica a Alejandro Valverde en sus últimas Sí, carreras. Se la sí, levantó sí. ahí. La última oportunidad que tuvo Valverde de ganar se la quitó este corredor. Sí, sí. Por eso, así que, bueno, si lo recuperan, esa versión, pues creo que pueden ganar un efectivo muy, muy interesante para este equipo. Mm. Aquí, escuchándote un poco también, da un poco de miedo Q35, 36.5, aparte de por el fichaje de Tom Picot, que ahí sí que hacen un buen movimiento, pero hay como mucho veterano también por medio, ¿no? Y parece que se está irrealizando, ¿no? Como diríamos, ¿no? Hay mucho veterano. De aquí, a ver, yo creo que de todos los que has dicho, si podemos estar un poco pendiente, yo creo que estaría pendiente de un par o tres quizás, pero principalmente de Milan Bader, a ver si recupera su salud, a ver si puede estar al 100%, y aquel corredor que en Visma durante algunas carreras nos puso, ¿no?, en alerta de decir, oye, que aquí tenemos un corredor grande. Y luego Walter Carzoni, a ver si se acaba de desarrollar, porque cuando llegó también a sus primeros años al ciclismo venía con un cartel muy grande. Sí que ha hecho alguna que otra cosa, pero yo creo que falta todavía ver alguna versión más de lo bueno que es este corredor. Seguimos, si quieres, con el equipo que enfarma. Buena temporada de 2024, recuperando la alegría que parecía un tanto perdida en 2023. Acabaron en la posición 26ª del ranking UCI, seguro que espoleados por las victorias de etapa de Pablo Castillo y Urco Berrade en la Vuelta a España. Toda una locura que vivimos con mucha intensidad. Pablo ya no está en el equipo, pero han hecho alguna incorporación que podía convertirse en importante. Te digo unos primeros nombres. Pau Miquel, punta de velocidad y paso de cota. Hace que sea un corredor muy interesante y puede estar presente en muchas llegadas, como hizo en la Vuelta a España, donde pudo lograr 4 top 5 y en un caso se quedó cerca de la victoria. 24 años, aún tiene recorrido por delante. Urco Berrade siempre fue uno de los corredores prometedores en escalada para el equipo, pero había tenido algunas temporadas que se había quedado a medio camino. Espero que la victoria en la Vuelta a España le pueda dar moral suficiente para seguir siendo importante. José Félix Parra, especialista del equipo en vueltas por etapas, siempre muy regular, y este año volvió a conseguir una victoria para el equipo y ser el corredor para la general de la Vuelta a España. Y el último que te quiero mencionar en este primer bloque, Iván Ramiro Sosa, ilusionante fichaje del escalador. Sus días en Movistar se acabaron, no dio el rendimiento que todos esperaban de él y quizás dando este paso atrás pueda lograrlo. Yo de verdad que le deseo lo mejor para él y para el equipo. Sí, pues en Ken Pharma lo que siempre pasa, ¿no? Un poquito, pues que como has comentado, ha salido Pablo Castrillo, esto es un poquito cíclico, ahora pues se quedan como corredores más importantes los que has comentado de Pau Miquel, Urco Berrade o Parra, que son de la casa, ¿no? Por así decirlo. Y oye, corredores aún con margen de mejora, porque se habla un montón, ¿no? De Pau Miquel, por ejemplo, también Urco Berrade, también ahora a raíz también de ese victorión que tuvo en la Vuelta a España, ¿no? Pues están más en el foco, otros que van más pues cultivando como hormiguitas, ¿no? Pero José Félix Parra también, sin dejarse ver a lo mejor tanto, hizo una pedazo de Vuelta a España, como has comentado también, ¿no? Y le dan también al equipo ese punto eh, a la vez exótico y a la vez de incertidumbre, ¿no? Con Iván Ramiro Sosa, porque es ilusionante, pero a la vez no sabes por dónde te va a salir, ¿no? Es un corredor capaz, como se suele decir, de lo mejor y de lo peor, ¿no? Tiene una buena etapa y puede pelear contra casi cualquier escalador, pero después pues también le hemos visto perder al día siguiente de hacer una gran etapa 20 minutos, ¿no? Al día siguiente, ¿no? Entonces, creo que esa es su asignatura a resolver
y por lo menos la que acabó, creo que con su salida de Movistar. También está en un buen sitio para sacar ese potencial, ¿no? Y para encontrar esas respuestas a su rendimiento como es que en Pharma. Así que pues yo también, obviamente, le deseo toda la suerte, pero es verdad que pues deja sus dudas. Uh-huh. Seguimos. Antonio Jesús Soto, creo que uno de los jefes de ruta del equipo y por ello importante. Además, si está inspirado se puede colocar bien en un final de etapa. Kiko Galván, siempre interesante sus aportaciones con ese paso de cota que tiene y su punta de velocidad. Tuvo algunas actuaciones interesantes, sobre todo en pruebas de un día, donde suele ser más resolutivo. Miguel Ángel Fernández, sprinter, fichado el año pasado. Solo el final de temporada se mostró en posiciones interesantes. Espero que sea esa la línea que siga, porque la verdad es que tiene punta de velocidad y está muy bien. Y siempre un ojo puesto en los jóvenes que se han incorporado al equipo este año y que podrían seguir creciendo, como Pablo Carrascosa, Nil Jimeno o Aymar Echevarría. También un ojo a Max Wenzel, uno de los jóvenes emergentes en Luxemburgo, también fichado este año. Sí, nombres interesantes, ¿no? Como también los de, bueno, Kiko Galván, ¿no? Que parece que estos años ha dado un poquito, no un pasito atrás, pero que no se ha seguido desarrollando quizá como el resto de sus compañeros, pero también tuvo un par de temporadas muy buenas, donde, por ejemplo, en el GP de la Marsellesa, a principios de año, destacaba casi todas las temporadas, Soto también, o Miguel Ángel Fernández, que pues cumple quizá ese rol de sprinter que el equipo tuvo vacío un par de temporadas, y en definitiva, ¿no? Creo que esa juventud también nos hace ver pues que sí, que podemos sacar algunos corredores importantes de este equipo o las caras más visibles, pero siempre van a haber alguna sorpresa, ¿no? Algún ciclista que ahora mismo posiblemente ni le pongamos el nombre aquí, pero que pues tenga ese salto de calidad en ese momento que nos sorprenda. Es lo bonito también de este equipo. Y si te parece, David, pasamos al equipo Burgos Burpelet BH con 22 corredores, nuevo año y varios refuerzos también del equipo burgalés, además de nuevo copatrocinador como será Burpelet, que lo he mencionado en la presentación. Y equipo, pues bueno, en definitiva, creo que está cada vez más internacionalizado, ¿no? Y además, pues eso lo hace también más curioso de analizar. En lo que a corredores importantes se refiere, pues tengo que empezar por el de Meragui Kudus, el eritreo, ¿no? Que dio varios pasos atrás en 2024 tras salir del World Tour rumbo a una aventura más exótica en Continental con el equipo Terengganu y por tanto, bueno, seguro que vuelve al escenario europeo con ganas de demostrar. Otro nombre interesante, el de Jams Sainbayar, el escalador de Mongolia, que afronta su segundo año en el equipo tras un primero de adaptación. En 2025 seguro que el equipo hará más énfasis en los resultados y en ver destellos de un corredor que fue de los mejores en sus años de Continental. Otro nombre interesante es el de José Manuel Díaz, savia española y veterana, el contrastado y conocido escalador, será una de las piezas más importantes en Burgos. Acostumbra a tener también momentos de protagonismo durante la temporada e intentará que sea así este año, así como alzar los brazos, ¿por qué no? En alguna buena fuga o en algún buen día de montaña. Otro nombre interesante es el de George Jackson, el velocista neozelandés que tendrá como objetivo brillar algo más, ¿no? Estar más presente y buscar algún triunfo. Y otros tres nombres que a mí me resultan de los más importantes del equipo, y te doy paso, David, es el del griego Georgios Douglas, que bueno, parece no estar ya en sus mejores momentos, pero aún así esa dosis de veteranía y en carreras de menor nivel puede sacar o luchar por buenos puntos. Eric Antonio Fagúndez, el combativo corredor uruguayo joven y con margen de mejora, creo que es también de lo más reseñable del equipo Burgos y de los que más hay que estar atentos esta temporada. Y para acabar también Ander Okamika, corredor combativo y además peso pesado del equipo burgalés. Cabe intuir que volverá a estar presente en las carreras de más entidad que dispute su equipo. Pues difícil papel va a tener Kudus, ¿no? Porque es hacer olvidar al mejor corredor de Burgos el año pasado, que es Aaron Gate.
La verdad es que solo le ha durado un año y la verdad es que el rendimiento fue, yo creo que incluso más sorprendente de lo que uno podía esperar. El corredor era bueno, pero es lo que tú dices, ¿no? La adaptación y tal. Cosa que a Simbayar, pues yo creo que le ha costado un poco más. Espero, como tú dices, que este año que ya haya pasado de adaptación, pues se pueda ajustar un poco más y podamos ver al Simbayar que vimos, por ejemplo, en 2023. Y qué decir, José Manuel Díaz, pues yo creo que es un referente en este equipo porque es el que es un poco más regular. Y vamos a ver si Pelazos Jackson pues nos enseña ese pelazo que tiene y nos hace alguna que otra más. Y ahora que no está Aaron Gate, pues a lo mejor puede tener un poquito más de protagonismo. Pues sí. Muy bien, pues si quieres continuamos con un equipo un poco raro. Unibec Tienman Rockets. ¿Y por qué digo raro? Porque es curioso la historia de este equipo que ha pasado a tener licencia de Países Bajos a tener licencia francesa. Y parece que no solo por el patrocinador, sino con el sueño de poder correr el Tour de Francia algún día. Será su tercera temporada en el pelotón. El año pasado acabó en la posición 33ª de la UCI, así que necesita dar un salto más para poder, como mínimo, tener opciones. 4 victorias el año pasado, 3 en carreras .2 y una en Turquía. 6 altas y 2 bajas, por tanto el equipo crece y vamos a señalar los nombres más importantes a lo mejor. Y sorprende el primero porque es Lander Lux. El conocido corredor de ciclocross fue su mejor corredor en 2024. Y yo creo que lo puede continuar siendo. Tiene paso de cotas, punta de velocidad y se defiende en crono. Eso hace que suela tener regularidad en pruebas por etapas y allí consiguió buena parte de sus puntos. Odd Christian Eikin, 30 años. El sorprendente fichaje de este año y que le debería dar un salto de calidad al equipo, pues ya nadie se acuerda de él cuando en 2021 se puso líder de la Vuelta a España durante 7 días gracias a una escapada y eso le valió dar el salto a EF. Desde entonces, nada de nada, no se sabe nada de él. En forma y con un buen calendario, debería dar rédito al equipo. Giovanni Carboni, 29 años, fue fichado este año también y creo que otro buen fichaje, un corredor con experiencia. Sus mejores años fueron en Bardiani, pero tampoco lo hizo mal en Ken Pharma. Escalador, viene a reforzar ese terreno y las pruebas por etapas. Y cierro este primer bloque con Lukas Kubiks, 24 años, fichaje interesante también de este año, dominador en Eslovenia, es el campeón nacional, buena punta de velocidad y paso de cotas, suele moverse bien en pruebas de un día, veremos si su adaptación es buena al equipo o no. Pues sobre todo, ¿no? Yo creo que con esos corredores importantes se ve, ¿no? O que estamos ante uno de los equipos más modestos de Pro Team, pero sobre todo, David, me gustaría remarcar la figura de Christian o de Eiking, porque yo creo que es de los corredores que más raro se me hace poder definir su historia estas últimas temporadas, porque se queda sin equipo durante bastante tiempo, cuando sale, creo que fue de IF, ¿no? Y hasta que recala en One X, entra ya una vez empezada la temporada y no hace una mala temporada. El año pasado creo que hace 34º en el Tour de Francia y después también hace algunos puestos que se pueden reseñar en algunas otras clásicas y nuevamente se queda sin equipo, que One X no le renueva el contrato y recala en el Unibet que estamos comentando, pero que bueno, que es un corredor que no sé qué tiene, que nunca acaba de calar, digamos, en ningún equipo, pese a que tiene buenos resultados, ¿no? Cuando también su irregularidad, porque también la tiene, se lo permite de alguna forma, ¿no? Y después también me parece muy curioso, ¿no? Que el Underdogs pues sea su mejor corredor en cuanto a lo que puntos se refiere y verle, ¿no? Que aparte de lo que al ciclocross se refiere, tiene margen de mejora en carretera que no siempre pasa, ¿no? Que no siempre se adaptan de una misma manera, ¿no? A esas dos distintas modalidades de el ciclismo. Y está haciendo buena temporada, o estaba haciendo buena temporada de ciclocross hasta que se hizo daño en una mano. Y yo creo que eso puede también pasarle a la ruta, ¿no? Que pueda mejorar. Muy rápidamente, para que conozcáis algunos nombres más de este equipo, Harnix de Vires, corredor peleón con algo de velocidad, le dio su victoria más importante en el Tour de Atalaya desde una escapada. Suele buscarlas. Andrei Marie,
24 años, uno de los que le dio también victorias al equipo el año pasado, escalador, que tuvo unas buenas semanas con Austria. Adam Tupalit, el checo es un corredor bastante completo, sube, se defiende en crono. En calendarios .2 es bastante importante, quizás le está costando la adaptación al salto. Belsen Muris, 22 años, una de las promesas de Países Bajos en crono. Martin Bruding, debería ser uno de los sprinters importantes del equipo, pero lleva 3 años sin grandes resultados. Y acabo con Sergio Meris, 23 años, fichado este año, ciclista italiano que ha dominado bastante el circuito amateur italiano. Parece un buen escalador. Pues son exigentes, ¿no? Un poco en ese objetivo. Bueno, a ver, de aquí a un par de temporadas, pero oye, en cuanto a pretender ir al Tour, ahora mismo parece algo exigente de pensar, ¿no? Un poquito. Bueno, pues pasamos, si te parece, David, al Team Polti Visit Malta, al equipo de Alberto Contador, que, bueno, equipo que yo creo que ha visto algo truncada su proyección estos últimos años, ¿no? Varios triunfos en el Giro de Italia, eso sí, pero sensación de que ese proyecto ambicioso del principio se ha, bueno, estabilizado, entre comillas, podríamos decir, y además han perdido a corredores importantes para ellos, ¿no? Lorenzo Fortunato, Vincenzo Albanese también, ¿no? Son corredores que se fueron a equipos World Tour. Y en lo que a esta temporada 2025 se refiere, pues corredores importantes. Vamos a empezar mencionando algunos nombres. Por ejemplo, el primero, Davide Pinganzoli, creo que es el corredor de más calidad o donde más expectativas pueden depositar en el equipo. Escalador que ha mostrado capacidad para estar arriba en los mejores escenarios y que deberán sacarle provecho esta temporada. Otro nombre, el de Giovanni Lonardi, el velocista italiano, que será un año más de la partida del equipo Polti. No es un velocista ganador, de hecho tiene 4 victorias como profesional, pero sí con cierta regularidad y capacidad de ganar puntos, ¿no? Sobre todo en calendario italiano o carreras de algo de menor entidad. Otro nombre interesante es el de Mirko Maestri, el italiano, es un corredor combativo, valiente y con punto honor, de los que entienden el ciclismo a base de grandes fugas también, ¿no? Así que, bueno, da presencia al equipo en carrera que disputa y pues es un corredor importante para ellos. Alessandro Tonelli también, fichaje muy interesante para este año, corredor a priori combativo como Mirko Maestri, pero más escalador y más a menudo con alguna opción de victoria. Fue junto con Manuele Tarozzi de Bardiani los que protagonizaron esa cabalgada en la Vuelta a la Comunidad Valenciana en la pasada temporada fue, ¿no? O hace 2. La pasada, ¿no? Sí. Así que buen refuerzo también. Y por corredores importantes como tal, aunque después pues mencione así rápidamente algunos otros, creo que con Manuel Peñalver se acabaría el bloque, ¿no? Segunda temporada para el velocista español en Polti y seguro que intentará conseguir triunfos y tener un año algo más exitoso que el pasado. Bueno, pues a mí me gustaría que Manuel Peñalver tuviera un poco más de suerte. Ya vimos en algún momento que se le escapó en las puertas casi de su casa una victoria en la Vuelta a la Comunidad Valenciana y espero que pueda lograrlo. Igual que Giovanni Lonardi, que también lo está haciendo muy bien. Además, el equipo le está llevando muy bien a esos finales, pero es que el ciclismo es muy exigente y al final ser el mejor cuesta mucho. Y quizás acabaría diciéndote que Davide Pinganzoli pues es el corredor más ilusionante que tiene ahora Polti. El año pasado hizo una muy buena temporada. Además lo cuidaron muy bien. Y yo creo que es de esos corredores que si sigue creciendo le va a costar a Alberto mantenerlo en el equipo porque se va a hacer como muy goloso, la verdad, para otros equipos. Sí, si continúa esa progresión, yo creo que se le va a poner cara, por así decirlo, de Lorenzo Fortunato, ¿no? Que ya llega un momento que el equipo se te hace pues algo pequeño, ¿no? Porque pues sales rumbo de un World Tour. Bueno, y antes de cerrar Polti, voy a mencionar 4 nombres más que considero también de cierta importancia. Para empezar, Fernando III, prometedor escalador español, que parece que año a año va a más. Sería bueno verle delante con más regularidad las pruebas que dispute, ¿no? Está teniendo quizá una progresión un poquito más lenta o de lo que estamos acostumbrados hoy día con los jóvenes, pero bueno,
ahí está. Javier Serrano, también otro joven español con punta de velocidad en pole team, más joven que Peñalver, pero con una progresión interesante de ver en 2025, ojalá sorprenda. Y los dos últimos italianos, el primero Samuele Zoccarato, otro corredor combativo fichado desde Bardiani como Tonelli, pero con bagaje en el calendario sobre todo italiano, combativo y apto para dejarse ver en diferentes terrenos. Y para terminar, Davide Valls, corredor importante para el equipo y que logró un triunfo de etapa en el Giro de 2023. Así que bueno, a sus 26 años se postula como un corredor que se defiende bien para arriba y que busca destacar en fugas. Pues desearles la máxima también de las suertes al equipo de Alberto Contador y lo que tú dices, a ver si esos corredores como Fernando III, que yo creo que se ha quedado un poquito estancado, pueden dar un pasito más adelante porque, como siempre decimos, el ciclismo español necesita de estos corredores. Seguimos con el Warner Banzin WB. El año pasado, conocido por el Bingoal. Acabó en la posición 37ª del ranking UCI con 2 victorias de etapa y esta temporada han hecho bastante cambios de cromos. Pues casi ha cambiado la mitad de la plantilla. Muchos de los fichajes provienen de Francia, de la categoría de clubs, rascando corredores que han destacado en el circuito amateur francés. Por tanto, ahí tienen un riesgo. Empezaríamos por Pierre Barbier, que seguramente lo conoceréis, 27 años, el hermano de Rudy Barbier, que como él es sprinter, llevaba un par de años rodando por equipos continentales y ese año ha vuelto al Pro Tour, donde ya estuvo en el Delco o en el B&B. Debería ser uno de los corredores destacados del equipo a final de temporada. El año pasado consiguió victorias y buenos puestos, sobre todo en pruebas de un día, y llegó a llevarse una vuelta por etapas de 2.2. Davide Persico, 23 años, sigue evolucionando. El que fuera gran promesa italiana para el sprint, el año pasado fue de los que consiguió victoria para el equipo en el Tour Quigai Lake, en el 2.pro. Flores de Tir, 32 años, sigue siendo un corredor importante por su experiencia, aunque en resultados esté más escaso. Escalador buscando regularidad en pruebas por etapas. Y cierro el primer bloque con Marco Tiza, 32 años, pero sigue siendo un corredor que consigue buenas posiciones en pruebas de un día, sobre todo en las que tienen cotas. Tuvo un final de año en pruebas italianas esperanzador para su equipo. Bueno, yo creo que aquí ya estamos entrando, ¿no? en equipos bastante modestos de la categoría incluso Pro Team, ¿no? Es un equipo bastante respetable, además siempre se intenta dejar ver en clásicas belgas y en todo ese tipo de calendario, en el calendario francés también, ¿no? Pero pues con esas limitaciones, ¿no? Hace un par de años tuvo a Timothy Dupont que Sí. les puso en el centro un poco del foco en algunas carreras porque sacaban muy bien esos resultados, ¿no? Pero es verdad que a partir de entonces parece que el equipo, no sé los datos, ¿no? Que manejarán, pero bueno, parece que van sufriendo un poquito más en lo económico, ¿no? Cambios de patrocinador, ahora también tienen un maillot muy diferente también al del año pasado y en definitiva, ¿no? Vemos aquí, pues como tiene, eso sí, a Davide Persico, creo que es un corredor muy interesante con 23 añitos, bastante joven, ¿no? Y que puede y tiene margen de mejora, pero después también, pues, oye, tiras de corredores ya bastantes contrastados, ¿no? Como por ejemplo Floris de Tier, ¿no? Marco Tizza, que te pueden hacer buenos resultados, pero tienen sus limitaciones y Pierre Barbier, ¿no? También que hoy ha hecho una buena temporada la pasada, pero no deja de ser un corredor también, pues eso, ¿no? Que deja ver las limitaciones que tiene este equipo. Te nombro 3 corredores más. Sasha Westman, 26 años, sprinter. Lleva un par de años sin dejarse ver mucho, aunque estuvo a punto de llevarse un par de victorias. En 2022 fue bastante seguido por hacer una temporada muy interesante. Lo vimos haciendo tercero en el Trofeo de Palma, cuarto en la prueba de un día de Burgues de Man. Si le coge el tono, volvería a ser importante. Jens Reinders, sprinter, había tenido años mejores, pero lo pudimos ver siendo sexto en Les Amis, que no está nada mal para tener. Lo que pasa es que le falta continuidad. Y cierro con Lois Bliegen. Por aquí anda el corredor a sus 31 años, siendo la sombra de lo que fue. Pero creo que es bueno apuntarlo por si resurge. Buen corredor en pruebas de un día y recordar que no se le daba mal subir cotas.
Pues sería una grata noticia para este equipo que Sasha Guimaes recuperase un poquito de nivel con respecto, porque yo recuerdo buenos años, es de la factoría de el equipo Flanders Valois, ¿no? Y es un corredor interesante que, bueno, ya 26 años, aún así, seguro que le quedan buenos años de ciclismo, pero con ese golpe de pedal quizá que tuvo antaño. Y Jens Reinders, ¿no? Que también, oye, puede llegar a este equipo después de su paso por Israel, con ganas de demostrar incluso, ¿no? Así que también, por sacar algo positivo también, David, de este equipo. Y si te parece, pasamos al VF Group Bardiani CSF Faizané, bastantes también patrocinadores que tiene Bardiani para esta temporada. Han perdido a su mejor corredor, a Giulio Pellizzari, y al retirado también el histórico Domenico Pozzovivo. Por lo tanto, se presenta un año quizás de transición, pero con alguna que otra joven promesa a destacar. Empezamos con los corredores importantes, vamos a mencionar unos cuantos. Para empezar, Filippo Fiorelli, uno de los corredores más veteranos del equipo, hombre rápido y fiable que estará en las grandes citas de los italianos, sobre todo también en calendario francés, italiano, perdón, consigue bastantes puntos también y pues es uno de los habituales también del equipo en el Giro de Italia, ¿no? Luca Covilli, también buen escalador que cogerá de alguna forma el testigo de Perizzari, ¿no? Quizá no tiene tanta proyección como su ex compañero, pero bueno, fue 18º en el pasado Giro de Italia, que son palabras bueno, es un puesto bastante respetable. Seguimos con Enrico Sanoncello, otro hombre rápido del equipo con triunfos en carreras menores, pero a la vez un hombre importante para los italianos. Otro nombre, otro velocista, otro hombre rápido, Luca Colnaghi, que pasa a la lista de corredores importantes, que bueno, saca ciertos puntos para el equipo, sobre todo en carreras de menor entidad, pero también este equipo pues justamente se nutre mucho de esas carreras, ¿no? De menor entidad, así que por lo tanto creo que lo hace un corredor importante. Y los dos últimos nombres de Bardiani, te doy paso, David, porque Manuele Tarozzi es de los corredores más combativos y que más alegrías le da a Bardiani, cabalgadas como la de la Comunidad Valenciana junto a Tonelli, creo que no se olvidan, además de otros triunfos en Langkawi o Ruanda. Estos últimos años está mostrando muy buen nivel Manuele Tarozzi. Y para terminar, Alessandro Pinarello, joven promesa de 21 años, corredor todoterreno con punch para conseguir buenos puestos, como el buen final que firmó en 2024 con varios top 10 en las clásicas italianas. Fue séptimo en Copa Bernocchi, tercero en la Ruta de Oro y bueno, parece en progresión, una de esas luces que tiene también siempre Bardiani. ¿Qué decir de Bardiani? Pues un equipo peleón que siempre está buscando la fuga, que siempre está dejándose ver, que van a echar mucho de menos a Pellizzari, porque sí que es cierto que Pellizzari había dado un par de saltos más y casi ya creo que se le quedaba pequeño Bardiani. Y yo creo que lo van a echar mucho de menos. Pero, como tú bien dices, tienen aquí la esperanza de este Alessandro Pinarello, a ver si se va haciendo más corredor, tiene 21 añitos, como bien has dicho, y la verdad es un corredor de esos a seguir. Y luego, vamos a ver si todos estos pequeños sprinters que tiene, sobre todo también Enrico Zannoncello, que es un corredor bastante regular, sobre todo cuando hay selección de grupo, porque tiene también paso de cota. Pero es que nos cuesta ver a este equipo porque tienen un calendario bastante alternativo muchas veces y la verdad es que también están ahí en la pelea al principio de etapa y les cuesta, claro, finalizar porque es complicado. Es lo que tú decías antes, ¿no? Cada vez son equipos que son muy respetables, pero que cada vez la calidad de los corredores pues le cuesta un poco más ser finalizadores y llevarse victorias. Como también le pasa al Solution Tech Vini Fantini, que se iba a llamar Toscana Factory Team Vini Fantini y es el antiguo Corraltec, que parecía pues eso, que ha cambiado, parece que hay alguien que confía también en Corraltec, cuarto año como equipo,
Acabó en la posición 42 del ranking UCI, temporada donde pudo conseguir 5 victorias y donde una de las bajas es bastante sonada. Pues, por lo que parece, y parece ya confirmado, Mark Padun, a sus 28 años, ha decidido colgar la bicicleta y pasar de ser ganador de 2 etapas en Dauphiné, que nadie se lo cree, en 2021, a salir por la puerta de atrás. 15 bajas, 10 altas, gran renove total, y las bajas en corredores quizá puede llegar, yo creo, alguno más, porque hay 5 menos. Con todo esto, panorama bastante desolador, pues incluso los corredores jóvenes no son de los que destacan en el circuito amateur. Por tanto, voy a intentar rascarte aquí a Cristian Sbaraglia, 34 años, puncher italiano, segunda temporada en el equipo, después de dejar Alpecin, recordando por su victoria de etapa en la Vuelta a España de 2015. Este año ha tenido algunos resultados, pero le cuesta tener regularidad que tuvo en el pasado. Ya le van pasando los años. Valerio Conti, 31 años, otro que está lejos de lo que fue hace años, pero con todo sigue siendo uno de los corredores importantes del equipo. Recordar que era un escalador que se defendía muy bien subiendo. Ruslan Raskovic llega del Bahrein, en el que ha estado 2 años sin poder demostrar lo que dejó ver en el Corraltec. Por tanto, vuelve a su antiguo equipo. Por tanto, vamos a ver si esta segunda parte también es tan buena como la primera, y eso le llevó al final a fichar por el Bahrein. Y Kikiro Tazarenko, ucraniano, 24 años, le dio un par de victorias al equipo en pruebas de un día 1.2. Corredor con paso de cotas, también se llevó, por indicar alguna más, la montaña del Tour de Eslovaquia. Si quieres, continúo y me haces un análisis general, porque no me queda mucho más. Filippo Fortin, a sus 35 años y después de 5 años por equipos continentales, vuelve al Pro Tour. Vamos a ver qué le puede dar al equipo, pero en sus años buenos era un sprinter que solía estar siempre muy regular en los buenos puestos. Mark Stewart, fichado el año pasado del Bolton, corredor que se mueve muy bien en contrarreloj y pruebas de un día, pero ha tenido en 2024 gris como el equipo. Y Yurisha Arashiro, el simpático japonés, cumple una nueva temporada, sus 40 años, llegando de Bahrein, en el que llevaba casi una vida. Hace tiempo que no tiene los resultados que obtuvo en el pasado, pero yo creo que aportará al final experiencia al equipo. Pues sí, yo creo que igual que comentábamos, ¿no? En el equipo de Pingoul, que esto va en detrimento, ¿no? Pues un pasito más, ¿no? Yo creo que el equipo Corratec, o como se llama ahora, el Solution Tech Vini Fantini, pues mucha limitación, ¿no? Es como has comentado tú, ha sido un cambio ya no solo a lo que al nombre se refiere, sino de plantilla casi al completo, ¿no? Entonces, muchas piezas nuevas, recursos más limitados, ¿no? Y pues bueno, por sacar alguna luz, me parece interesante la vuelta de Dusan Rajovic, ¿no? A ver si puede volver a encontrar ese nivel que tuvo, que le llevó a dar el salto a World Tour. Y el corredor ucraniano, ¿no? Que también pueda sacarle al equipo las castañas, que pues por hacer la comparativa, ¿no? Quizá Mark Padun, su compatriota, pues no ha sabido, ¿no? Aportar. Y por terminar también, me gusta mucho ver, eso sí, y no tiene quizá poco que ver ya con lo deportivo, ¿no? Pero que Yukiya Arashiro esté un año más en el pelotón. No sé si será el más veterano, creo, de esta temporada, pero si no estará cerca, 40 años largo, ¿no? O casi ya rozando 41. A ver si me da tiempo a buscarlo antes de cerrar el programa. Vale. Venga. Métele pues a Euskaltel Euskadi, que nos está esperando. Venga, mientras seguimos con Euskaltel, un año un tanto difícil para los vascos, un triunfo en todo el año y la no participación en la Vuelta hicieron mella. Buenos corredores, pero quizás con poco fondo de armario. En lo que a corredores importantes se refiere, pues empezamos por Jon Aberasturi, que fue la luz del equipo en muchos momentos del año, tiró de veteranía y sacó puntos interesantes para Euskaltel. Bueno, ojalá también 2025 le premie con algún triunfo, que yo creo que lo merece, porque siempre es uno de estos ciclistas, de estos velocistas, que hay mejores que ellos, pero
siempre meten ahí la rueda para intentar sumar puestos y puntos. Otro ciclista interesante, pues Víctor de la Parte, segunda temporada del veterano escalador, que parece haber encontrado un buen equipo para pasar sus últimos años de profesional, experiencia y buenas dotes de escalador. Su buen estado creo que será fundamental, así como el de Mikel Vizcarra también, corredor muy importante, un histórico del equipo Euskaltel. Pasan los años, pero bueno, a su 100%, aún da la sensación de que le podríamos ver luchando por cosas bonitas, ¿no? Un día de montaña, dejarse ver con los fuertes. Dos nombres más en cuanto a los más importantes de el equipo, a ese bloque, que serían Godson Martín, escalador que ha ido tomando relevancia en el equipo cada vez más delante en las carreras y con más galones. Será importante para dejarse ver en carrera, ¿no? El naranja y soñar con alzar los brazos, ¿por qué no?, por parte de Godson. Y David Decker, creo que fichaje muy ambicioso y a la vez arriesgado, creo que a partes iguales. El neerlandés tiene esa proyección, ¿no? Ese nombre, por así decirlo, de buen sprinter, pero quizás se ha visto algo truncado estos últimos años, pero bueno, de recuperar el golpe de pedal podría darle algunas alegrías al equipo español. No sé cómo ves estos nombres, este primer bloque de Euskaltel, David. Yo lo que diría de Euskaltel es que me ha gustado que han intentado hacer un plan renove, así te hablaría un poco en general, porque está muy de capa caída y duele mucho ver a los naranjas de capa caída, ¿no? Y yo creo que necesitaban lo que se suele decir un golpe, ¿no? Una movida, ¿no? Al equipo. Entonces, en estos primeros nombres que me has comentado, yo creo que, a ver, el más interesante, estoy hablando de fichajes, es David Decker. Vamos a ver si le sale bien, porque con todo se tendrá que adaptar. Pero si le sale bien, puede ser muy, muy, muy interesante para el equipo. Los demás ya sabemos que son corredores con una contrastados, ¿no? A ver, Asturi de la Parte, Vizcarra, Godson Martín, y pueden hacerlo todos muy bien. Pero yo creo que aquí, supongo que luego hablarás de alguno más, hay algún corredor que tendría que intentar aportar aquella frescura que le faltaba al equipo en algunos momentos durante los últimos años. Sí, porque lo que al plan renove, como has comentado, ¿no?, se refiere del equipo Euskaltel, creo que han intentado hacer énfasis en ese sentido y poder mejorar o profundizar más esa plantilla. Y así que vamos a mencionar un par de nombres más. Para empezar, este no es un fichaje, este es Chomin Juaristi, pero bueno, es un corredor fiable que ha ido también progresando con las temporadas. En Portugal le hemos visto delante en generales, así que bueno, creo que precisan también de su buen nivel, ¿no? Para poder conseguir también buenos resultados. Uno de los fichajes o de los múltiples que han hecho sería el de Marton Dina, segunda oportunidad para el húngaro que vuelve al Pro Team, escalador, pero bueno, me reitero, ¿no?, que por lo menos a mí me deja algún interrogante al no llegar nunca al nivel que se esperaba de él en su época, sobre todo en Eolo Cometa. Así que bueno, veremos cómo se adapta de nuevo al Pro Team. Otro nombre, otro fichaje, el de Jordi López, interesante desde Ken Pharma, buen escalador que si sigue creciendo podría convertirse en un ciclista valioso, creo que para este equipo, así como John Aguirre, otro escalador proveniente de Ken Pharma, savia nueva y necesaria, creo, para este equipo que la necesita. Y bueno, hornada de escaladores que podrían darles buenos resultados también a Euskaltel. Y para acabar con el equipo Euskaltel también he querido mencionar a Xavier Isasa, que ha ido ganando también importancia con el paso de las temporadas, corredor buen escalador y combativo en las fugas. Yo aquí te añadiría dos fichajes más, que son el de Paul Enikin, el francés del Niza, que es un tanto irregular, pero es un corredor que se le da bien incluso escaparse e incluso sprintar. Estuvo a punto de ganar una etapa en los 4 días de Dunkerque. Por tanto, también puede ser un buen fichaje para el equipo. Y Luis Sutton, que a lo mejor es un corredor más random, pero que hizo muy buena temporada en el circuito amateur francés. Por tanto, vamos a darle, también en español, también estuvo ganando, por ejemplo,
la Vuelta a Bidasoa, es decir, que tampoco es cualquier carrera amateur, la Vuelta a Bidasoa, y este corredor la ganó. Por tanto, esperanzas puestas en ellos todas y la mejor de las suertes, sobre todo para Euskaltel. Y antes decías que si Arashiro era el corredor más viejo del pelotón. Ya tengo aquí el dato. Vamos a ver, es el más viejo de los equipos Pro Tours y World Tours, eso seguro. Pero tiene 14 tíos más por encima, 14 tíos más por encima, pero son equipos continentales. Y yo creo que también tendrá a Mancebo, porque Mancebo suele renovar. Luego, aún no está su renovación, pero suele ser la renovación, la suele hacer más tarde. El corredor de más edad para el año que viene es un corredor de WAM que se llama Dan Aponik, del Euro Cycling Trip CCN, con 52 años y 229 días. Es decir, ese es el corredor más veterano. No os voy a cansar más porque los otros dos corredores son también de WAM. Y el cuarto es Óscar Sevilla, con 48 años y 94 días. Por tanto, Arashiro es el número 15, digamos. Pero bueno, todos son de equipos continentales. Vamos a seguir, que ya nos queda nada. Último sprint, nos quedan, si no me equivoco, un par de equipos, Miguel Ángel, y cerramos ya estas guías, que la verdad es que están siendo durillas, sobre todo la Pro Tour. Vamos con el Team Flanders Baloise, un equipo donde ha salido Milan Fettin, Rune Herregods, Arne Marit, Armari Capiot y que vive horas bajas. Acabó en el puesto 59 del ranking UCI en el año pasado y con tan solo una victoria en una etapa en el Arctic Race of Norway, conseguida por Camiel Bonneau, que le sirvió para salir del equipo como antes lo habían hecho todos los que he comentado. Por tanto, oye, la factoría no era mala, ¿eh? Fettin, Herregods, Marit, Capiot, por tanto, muy bien. Y a ver, vamos a intentar rascar, porque sí que llevan unos años bastante complicados, pero bueno, os voy a apuntar 3 o 4 nombres por si los vemos por aquí, por España, en alguna de las carreras. Jules Herstes, 26 años, algunos top 10 en pruebas de un día, sobre todo al ser un corredor con velocidad. Vincent Van Gemelen, 24 años, sexto en el Nacional de Crono, noveno en la Lotto Framen Ardesi Classic, otro que tiene punta de velocidad. Noah van der Branden, 22 años, cuarto en el Nacional de Crono. Jonas Hensken, 26 años y curioso, pues es belga y tuvo que ir a Francia a un equipo club para destacar. Muy buenos resultados en el calendario amateur francés, tiene mucho ojo para las escapadas. Y el último que comento es Tom Craven, 19 años y pinta corredor rápido con triunfos también en el calendario amateur belga. Pues sí, es un equipo, David, pues oye, muy interesante, ¿no? Creo que... No, oye, también es que es complicado, ¿no? Porque el sino de este equipo es el desarrollo de corredores. Correcto. Muchos después pues tendrán también su paso por equipos World Tour y seguro que se dan a conocer como tantísimos otros, pero bueno, sí es cierto, ¿no? Que estos equipos pues no tienen a lo mejor ese fondo que tienen otros o que desearían, ¿no? Pues si te parece, yo paso con otro, David, que es el último ya, que es el Team Novo Nordisk, que en ese sentido tampoco nos va a dejar indiferentes, ¿no? Porque es un equipo, oye, con esa cultura tan loable, me parece a mí, ¿no? De formación de ciclistas diabéticos y demás, pero pues en lo que a lo deportivo se refiere siempre van algo más limitados. El año 2024 lo saldaron con ninguna victoria, lo cual pues hace ver un poco, ¿no? La dificultad que tiene este equipo siempre para ganar, y en cuanto a corredores más importantes, más que por rendimiento deportivo, que bueno, también tienen algunos destellos, pero bueno, también es más por el tiempo que llevan, ¿no? Porque es una plantilla que al margen de los jóvenes que van llegando del equipo de desarrollo, que tienen equipo de desarrollo, pues siempre están los mismos nombres, como por ejemplo, Andrea Perón, sprinter del equipo, que algún triunfo ha conseguido años atrás en carreras de menor entidad. David Lozano también, el corredor español, que bueno, también pues se deja ver, ¿no? En ciertas partes del calendario, en fugas y demás. Humberto Poli, Filippo Ridolfo, también son corredores así más combativos, al igual que Sam Brand, por ejemplo. Y el que sí me gustaría recalcar
es un checo, Matías Kopecky, 21 años. Y este sí que me parece un corredor a tener en cuenta. Ha tenido buenos resultados durante el año pasado. Por ejemplo, octavo fue en el circuito franco-belga, carrera de clásica en Bélgica. Y también fue quinto en los europeos 2023 de no sé de qué categoría, David, si es junior o sub-20 algo, disculpa que se me ha ido el dato ahora, pero el caso es que eso, ¿no? Que un poco la luz que se puede sacar en este equipo es Matías Kopecky. Este sí es un hombre a anunciar, es un ciclista rápido, sprinter y que, bueno, posiblemente acaba contrato justamente este 2025, así que de seguir en esta proyección podría, ¿por qué no?, buscar otro equipo. Imagínate, ahí en ese, era sub-23 la carrera, y era allí en el Col de Bam, es decir, acuérdate del circuito, que es aquella subidita que hay, que van dando vueltas. Allí quedó segundo Iván Romeo, pero es que tercero Paul Manier, Mads Mitchell cuarto, Matías Kopecky quinto, el sexto es Tim Tom Tuttenberg. Luego tenemos a Francesco Busato, Fabio Christiansen, Davide de Preto. Si quieres continúo, pero fíjate el nivelazo de estos 9 corredores, y el checo estaba ahí metido. Es decir, que no es moco de pavo al final, este corredor. No, es interesante sí. Y tiene mucho mérito. Aquí poco se le puede pedir a este equipo, porque al final lo que está haciendo es una visibilidad de una enfermedad, y una visibilidad de decir, oye, se puede ser deportista de élite teniendo esta enfermedad, se puede llegar y se puede hacer. Y por tanto, ya simple con eso, yo creo que es una victoria. Es decir, poder estar a este nivel corriendo y pudiendo haciendo carreras, yo creo que poco más se le puede pedir a un equipo como esto. Y cuando ganan o hacen una buena etapa, como has dicho el checo, pues aplaudirlos, porque tiene, lo que digo, muchísimo mérito. Oye, Miguel Ángel, llegamos al final de este episodio, al final de estas 5 guías que esperemos os hayan situado los corredores. Ahora solo queda esperar al inicio de temporada, o como decía Miguel Ángel al principio, que ya ha empezado con los nacionales de Australia, y ver si todo lo que se esperaba de los corredores se acaba cumpliendo. Siempre he tenido la intención muchas veces de decir, oye, ¿por qué no repasamos las guías de todo lo que dijimos? Pero bueno, es inabarcable. Miguel Ángel, como siempre, un placer compartir episodio contigo, y yo creo que la próxima vez que nos veamos seguramente va a ser ya para empezar a hablar ya de, no sé, del Santos Tour Down Under, de cómo ha ido esa carrera. Es decir, que esto está a la vuelta de la esquina, Miguel Ángel. Pues sí, David, y yo personalmente estoy deseando volver a tener esos podcasts de, bueno, entrar y comentar qué ha pasado en esta carrera, en la otra, el resultado, el cómo se ha dado, en definitiva, el ciclismo, ¿no?, en su máximo esplendor, que al final, pues, estas guías están muy bien, y el resto de cosas que se pueden hacer y que se pueden recordar y demás, pues también, pero bueno, el gusanillo, ¿no?, de volver a ver el ciclismo, pues siempre está ahí, así que está ya bastante cerquita y con muchas ganas. Muy bien, y a todos vosotros, a todas vosotras, gracias por haber llegado hasta aquí, que no es fácil aguantar la chapa de todos estos equipos que os hemos dado. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Sed felices, disfrutar del ciclismo. Chao, chao.